Vamos a continuar en el Viejo Testamento, en la página 276, el profeta Samuel, primera de Samuel, del capítulo 14, primera de Samuel. Comenzaremos con la gracia de Dios, con el primera de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traiga las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Abío, hermano de Cabob, hijo de Fisnés, hijo de Elit, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los desfiladeros de donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro lado, y el uno se llamaba Voces y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí que estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si no dijeran así: esperad para que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si no dijeran así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y sus pajes de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a memoriar, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron que desde Gabaa de Benjamín, como la multitud estaba turbada e iba de un lado al otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con: pasad ahora revista y ve aquí que se haya ido de lo nuestro. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, y el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo gramado. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando solo a todo el pueblo con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. He aquí que la espada de cada uno estaba
vuelta contra sus compañeros y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempos atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel de aquel día, y llegó la batalla a Bes-Aven. Amén. Hay algo muy importante. Sucede, podemos indicar, en ese momento, Saúl tomó la decisión más importante del nombre de Dios, que habían quedado en pecado. No escuchó, no tomó la práctica como debía hacer. Todo lo que le indicaba a Dios que tenía que hacer, que es tan importante, tenemos que tener en cuenta. Dios, tenemos que estar caminando como nos está indicando Dios, como para poder hacer las cosas. Lo importante de todo es, en esos días, de viveza en esos días, y eso sino de más importante para tener la bendición. ¿Cómo? Con grandeza. Si no tiene miedos, no era ese tema del temor. Tenía que esperar un poquito más, como le dijo, como Samuel, tenía que esperar 7 días, esos 7 días en ese séptimo, tiene que ir a venir Samuel, la verdad, a las 6 de la tarde iba a llegar, un poquito antes por temor que tenía, como veía que se estaba disgregando el pueblo de Israel delante de los filisteos y no podían hacer en relación a eso. Entonces, sin hacer ninguna oración, ni siquiera tener ayuno delante de todo esto y ante Dios lo que indicaba. Y esa decisión tomó, en práctica, en verdad hizo mal. Entonces puso en contra a Dios y lo puso en mal que tenía para poder reinar ante su pueblo de Israel. Pero Dios está con el pueblo de Israel y tomó en cuenta, Saúl tomó 3,000 hombres, 3,000 soldados, todos juntos se reunieron con algunos más con Jonatán y otros con Saúl. El problema es, de repente, desde la nada, toma la decisión Jonatán y toma delante de los filisteos. Y entonces escuchó y se puso y los filisteos se levantaron 30,000 carros y 6,000 soldados y todos los demás, y todos ellos en contra del pueblo de Israel. Y tuvieron temor el pueblo de Israel y se disgregaron todos. Y al final, de los 3,000 hombres que habían, quedaron solamente 600 hombres. Esos 600 hombres, sin ningún creyente, y los filisteos tenían tomado las armas que tenían del pueblo de Israel, habían tomado. Esos 600 tenían miedo y se corrieron. Todos quedaron. Se fueron ante el pueblo de Israel y fueron a pelear ante ellos con los filisteos. Y los demás se escondieron en las cuevas, en los montes, para salvar de todo lo que venía, en la maldad que le venía en contra de ese pueblo de Israel, después de la práctica que sabe, de todo, en muchos de ellos, en la parte carnal, y lo que iba a hacer en ese caso Jonás. Hermanos queridos, para que veamos, para estar en criticar y podemos hablar, porque estar en mal y errar del hombre, la condición de que nos da el Espíritu Santo, podemos andar, indicar la verdad, podemos ver, y eso es el final que podemos ver, porque el árbol se ve el fruto, y si no hay buen fruto, no hay buen árbol, y no
no hay mal árbol para que dé un buen fruto. Esa es una parte débil de todo eso. Ahí, todo escondido, todo se habían destruido, todo ese pueblo de Israel. Antes los filisteos esperaban en el momento mal que le iba a suceder a ellos. En un día distante, Jonatán, con lo verdad, que lo tenía y lo podemos ver que lo conducía, en verdad lo conducía Dios a él. Él y tú, el compañero de armas, ya tenía su compañero de armas. Tomaron una decisión. Volvieron otra vez como hombres, sin una decisión de hombre nada más, no de la condición del hombre. Y porque vamos a ver el espíritu, ese es el mensaje que tenemos. Y le dice el compañero, vamos a ir y vamos a subir a toda la parte donde está la guarnición, donde estaba en todas las partes en el monte, por la derecha y por la izquierda, y no podían subir, y venían delante de ellos. Vamos a subir los dos, tú vas delante y yo voy a estar detrás. Si nos están bien, vamos delante de ellos. Si nos ven, no pregunten, y se van a quedar ahí, y nos vamos a quedar y no vamos a ir. Entonces, no es cosa de Dios lo que estamos haciendo. Pero si nos dice, vengan aquí arriba, es un mensaje que podemos poner, porque Dios puede, no es puede con mucho, con poquito, con dos nada más, para entregarnos a los filisteos al pueblo de Israel. ¿Tú lo puedes hacer alguna vez esto? Yo no lo iba a hacer nunca. Solamente, pero sí, con la fuerza, lo da con fuerza en su corazón al hombre, y para todo ese pensamiento que tenga, esos pensamientos que puede tener, porque lo revisando, esas dos características, lo primera es, esos son los que tú tienes, porque está en contra de ellos Dios. Nosotros dos, en verdad lo que tenemos, porque Dios está con nosotros. Pero además, nos paramos, por una parte, no tiene importante cómo es que estemos. Lo importante es Dios que va a hacer con nosotros. Hay en el pensamiento hay tremendo, en verdad, la palabra lo dice, lo volví a repetir en Jeremías, donde van a venir en todo el pueblo de Jerusalén, y tienen que amarrar y que aprendan a aprender todo lo que le está sucediendo toda su vida, y pídalo y aprendan y pídanlo. Si pueden, no es una sola, lo puede ver, porque hay dos tipos de características importantes para que haga la praxis, lo que indica Dios que hacer primero, y que hay que estar pidiendo la verdadera ante Dios. Le voy a dar la gracia a Él, porque es la fuerza que le da a Dios por la gracia de Él. Esas son las características que le da el mensaje. Entonces hizo la práctica de todo lo que indica Dios, y lo lleva Dios, la verdad ante Dios. Y Él lo veía de un momento, como era. Todo lo que está sucediendo, lo que sucede, ninguna relación que podíamos indicar. Y veía ante Él y a su compañero de armas, y lo ponía ante Él con esa fuerza y la conducción del Espíritu. Y Dios, lo que tiene que indicar, lo pone en el Viejo Testamento, que podemos indicar ese mensaje, que todo esos mensajes en verdad, de lo que da la conducción del Espíritu Santo. Y ese es el milagro que podemos indicar. Se ven delante de los filisteos y están esperando cómo lo van a tocar y cómo le van a indicar. Entonces los filisteos lo vieron y le di con clamar y con la lógica, con la fuerza ante ellos, y le dijeron: vénganse, suban por encima, porque queremos decirles algo. Y Jonatán se puso en gracia. Vamos a ir. El Señor nos los puso delante a todos los filisteos. Y lo vuelvo a repetir: 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y además
el Señor lo puso delante, oye, al pueblo, a los filisteos, no a nosotros, sino al pueblo de Israel lo puso por delante. Los entregó. La primera básica característica, todo lo que pudimos, como dijimos con Jonatán, es la fe que él tenía. Como que un Dios todopoderoso, no es para él nada difícil para él. Tú tienes esa fe. Como es importante, hermano querido, que tengamos fe, que Dios nos da, el Señor nos da, siempre el Todopoderoso, y no es nada difícil para Él, y hace grandes cosas y grandeza a aquellos que creen, lo piden, la verdad, y con la conducción, y hacen lo que le indica, Dios busca ese tipo de hombre, un solo hombre, ese busca para conseguir, toma y pida la verdad, con lo que le da, con la conducción de que le da el Espíritu Santo, y siempre toma la decisión para darse a la práctica de lo que indica Dios que tiene que hacer. Un solo hombre, piénsenlo ahora, que lo hayan conseguir como una iglesia como esta, una sola, como ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Por eso, hermanos todos queridos, en el Viejo Testamento nos da una enseñanza, que nos da toda la grande, la enseñanza que nos está dando la verdad en la práctica que tenemos que hacer. Si escuchamos y hacemos los estudios y en la práctica de la vida, vamos a estar pidiendo la verdad. En el Viejo Testamento con la enseñanza, y en el Nuevo Testamento con la salvación que tenemos que tener. Cuando estudia la palabra para quedar en ella, todo el que estudia, el que no estudia está perdido, no tiene ningún crecimiento en su vida. El que estudia y se queda, no tiene ningún crecimiento, el que no queda en la palabra, no tiene ningún buen final. El que estudia en verdad y toma la enseñanza y la verdad de Dios, y ya toma la decisión y quedar en esa y hace la práctica en verdad, la justicia, que Dios lo va a elevar, todo lo que hace lo va a agrandar, y ese lo va a bendecir con él, todo lo va a dar grandeza hacia él. Ese es así importante que lo pidamos, la verdad, dentro de lo que estudiamos, la palabra, y con y creyendo en fe, porque la palabra que nos indica, esa es la característica, cual hacemos grandeza hacia el hombre, y lo pide la verdad, primera básica, que de toda la decisión que toma la práctica, que hace la verdad, y escuchando la palabra para grandeza en su fe. No queremos otra cosa más. Es un solo hombre. Dios busca un solo hombre busca a Dios, como Él, para darle la gloria a Dios, su nombre, para dar la demostración que es el Todopoderoso, que no es difícil para Él, y siempre uno solo, y los creyentes. No es nada más lo que está pidiendo, la verdad, con conducción del Espíritu Santo, en el caso de Jonatán, no es nada más, hace la justicia de Dios que hace, y en la fe que tiene, en ese momento dice, y viene, verdad, subiendo, y cuando sube, corriendo, entonces sus compañeros de armas, vamos a ir, porque Dios nos puso delante de los filisteos, al pueblo de Israel. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué puede hacer Dios? Una marca sube arriba, 20 caen al suelo de una vez. Entonces, y todo, nada más el compañero arma y los mató a todos. 20 muertos. Donde hay 400 metros cuadrados, donde me recuerdo. Todo eso me recuerdo cuando estudiado, cuando fui fueron en contra y lo buscaron para darle yo soy. Se cayeron todos abajo cuando le dijeron que yo soy. No es lo que dicen las mentiras,
ver lo que hace Dios de verdad. Los 20 personas cayeron de una vez al piso. Entonces el compañero y los mató a todos, uno a uno. No hay nada más eso. En cayeron delante de Jonathan, cayeron y Leo, y tomando la arma matando a todos ellos. Ese es el primero, sucedió ante Jonathan y el compañero primera, donde mató a los primeros en esta tierra. No se paró ahí. En todo el ejército tuvieron temor ante ese pueblo. Todos cayeron solos ellos y los mataron a todos ellos. Todo el ejército que tenía ese porque no tenemos la creencia, no tenemos miedo, porque Dios está con nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos orando y algo es temor tener. Es totalmente fuera de todo temor, ese amor. El temor es ir si no estamos con Dios, si está con Dios con nosotros, porque lo pedimos con la verdad, cuando lo está estudiando con la palabra de Dios, con tranquilidad y amor, y hemos tomado creyente la palabra, y es lo que nos interesa, grandeza, esa fe ante toda la creyente de la palabra. Entonces Dios consiguió un hombre. Y vuelvo a repetir, el 15. Y hubo un pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. Un gran consternación hubo, pánico, tembló en la tierra. Y al final total, todo el temor que hubo, cayeron delante de ante Dios, cayeron todos en la consternación. De ahora uno va a matar uno al otro. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado al otro y era deshecha. Y totalmente de un lado al otro y era deshecha. Y Saúl no sabía nada que es lo que estaba sucediendo. Sabe Dios lo que está haciendo. La decisión que tomó Jonathan y su compañero de armas. ¿Qué sucede? En la lógica que vamos a ver. ¿Quién es el que falta? Lo que sucede es ese milagro pueden indicar ante ellos y buscan Jonathan y el compañero de armas. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y es de quien que haya sido nuestro. Pasaron revista y aquí faltan Jonathan y traigan aquí el arca de Dios, porque el arca de Dios está entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció, viendo que se están dispersando los filisteos solos, y los filisteos se estaban yendo, estaban cayendo, y Saúl dijo: que vamos a caer, porque está Dios con nosotros. Y entonces dijo Saúl, y pasa a su pueblo, donde el pueblo estaba con ellos, fueron a la batalla. ¿Y qué vieron? Siempre que aquí está en contra, totalmente ante toda la batalla que estaba asociando. No es nada más un final totalmente y algo más. Dios me dio el entendimiento. Los hebreos habían estado con los filisteos de tiempos atrás, y esos son milagros que hace Dios. Cuando ve la gloria de todos ellos que van a regresar y habían venido,
ellos alrededor y al campamento pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl, con el pueblo y con Jonatán. Que se regresaron, volvieron al pueblo de Israel, volvió otra vez. No es muy hermoso esto. Lo leía, lo leía a leer. Cuántas cosas me gustó. No es nada más que nada más hizo cosas Jonatán, que Dios, de todo lo que indicaba. Ahora tiene la bendición, el regreso de todo que antes que habían ido hacia el mundo. No hay nada más eso. Y así todos los israelitas que habían escondido en el monte Efraín, todos los hombres de Israel, oyendo que los filisteos huían y tenían miedo, tenían todos los miedos al temor de los, se levantaron a batallar con Saúl y con Jonatán, fueron todos a pelear. Suceden esas cosas. Aleluya. Todos a la batalla. En ese día el Señor salvó Jehová a Israel. En aquel día llegó la batalla hasta Bet-Aven. Totalmente. Gloria a Dios. Con un solo hombre. Jonatán y el compañero de armas. Que Jonatán, con su corazón que tenía y con la conducción del espíritu creyente, y a su corazón tenía él el corazón de Jonatán, el compañero de armas. Dos hombres, uno solo era. No había ninguna diferencia. No tenían miedo, ni Jonatán ni el compañero de armas tenían miedo. Cada uno se puede indicar vamos a leer donde la otro lunes vamos a volver a llamarlo, donde el pueblo de Israel va a batallar, el pueblo en contra ante el enemigo que va a haber, en contra el Amón-Edom, en contra del rey de en contra de los filisteos, siempre en contra todo lo que están ante ese pueblo, el pueblo de Israel, y estaban de una manera, y entonces con toda la fuerza iban a patear a Amalek, y liberó Dios el pueblo de Israel entonces contra de ellos. No es una situación, lo que estaba sucediendo contra ese, totalmente sucedió con solo dos hombres. Hermanos queridos, la importancia que tiene todo esto, que veamos la iglesia para que nos salve todo. ¿Qué es lo que puede hacer Dios? Recuérdense, 120,000 estaban en la época del Pentecostés. ¿Y qué hizo? Aquella cosa, lo que dijo, quédense en Jerusalén, quédense, no se vayan a ir, espérense que venga el Espíritu Santo por encima de ustedes. Y ahí van a recibir la fuerza, y al final, con esa fuerza que van a recibir, que está escrito, porque están en la paz, y cuando tú le pones con el Espíritu que van a recibir en la parte de afuera, el temor, el que están cayendo, el Espíritu, porque te dice, te crees que tú eres como Santiago de fuerza, y te crees porque te ha venido el Espíritu Santo, y como le está sucediendo en el Viejo Testamento, con el Nuevo Testamento, tiene fuerza, por la salvación del hombre, tiene esa fuerza tú, esa fuerza, es el Espíritu Santo, para la parte externa, con un final, que tú puedas, quedes, porque no tengas temor en el nombre del Señor, y que tú puedas para guardar la palabra de Dios. No tiene importancia la palabra,
Lo importante, la trágica, ¿no?, era esa fuerza de Jonatán con el compañero de armas, de todo eso lo que le estaba sucediendo ante los filisteos. Totalmente temor que esa pequeña fuerza, con esos 20 hombres, mujeres y hombres que en la época de Pentecostés, delante de los romeos, de los griegos, de todos los amarillos, de los galileos, de todo ese sector, de ese pueblo. No te pongas a tomar en cuenta tu debilidad que tú tienes. Tú tienes que tener en cuenta la petición, la verdad, la conducción que te lleva a Dios. Eso es lo que tiene importancia. ¿Qué te lleva? ¿Para dónde? Para que vayas. ¿Qué es lo que quieres tú que tú tengas que hacer? Primero. Segundo, tomar esa decisión que queda en la palabra de Dios, que te hago con inducción, que lo vas a hacer, te reveló para que lo tengas que hacer. Te dé una enseñanza y vas a poner en cuenta lo que vas a hacer. Vas a estudiar, vas a ser grande tú lo que vas a hacer. Ten cuidado cuando venga la bendición en tu vida, ten cuidado. Porque te va a bendecir Dios, porque lo va a pedir Dios y te va a dar la bendición. Ten cuidado cuando te dé la bendición. Que le pase como a Ezequiel. ¿Qué lo bendició? Totalmente con le dio fuerza en ese queso, en el que hacer, donde mandó ese que 185,000 soldados los mató el ángel, y el grande hizo delante de Ezequiel para que tuviera en cuenta, no tuviera temor, y cuando se enfermó, entonces Dios lo salvó de su enfermedad para que no muriera. Vino ahora la hora para que te ponga en prueba, porque si su corazón, si está su corazón con él, o lo levantó y se creyó por encima del Señor, entonces manda el rey de Babilonia, todos ellos, para ver el milagro, para darle gloria a Dios lo que había sucedido. Y el que hizo, le indicó a él lo importante y las bendiciones que le había dado Dios a él. Es grande esto lo que sucede, hermano. No enseña, no le da. Cuando ores tu corazón, y el temor que tienes, para que tú hagas el trabajo para tu salvación, para que te dé más bendición a ti. Es importante. Cuando yo veo una niña pequeña de 10, 12 años y es belleza, y le digo, te voy a decir una cosa, porque tú eres bella, tienes que estar totalmente humilde, si es un ser, porque Dios te va a dar bendición. Si tienes actividad que todo te vas a perder toda la belleza que tú tienes, vas a ir perdiendo uno a uno y no lo vuelves a conseguir. Ten cuidado a todo lo que si Dios te vendió, ten cuidado que todo lo que está en presencia, que es lo que está indicado Jesucristo, porque Jesucristo es crucificado, que más nada, dijo Pablo. Dice que estoy clamando ante mí por toda mi tristeza, por eso es que lo estoy haciendo, por mi enseñanza ante ella, ese hombre que aprendió, que proclama todo lo que le está enseñando tú, el Señor, porque Él lo toma la ayuda para vaya hacia el cielo, llamó a los santos para que lo ponga en cuenta. Esto es más grande esto, lo que sucede. Yo no quiero cosas. Me va a venir el ángel Satán para que me destruya. Gracias, totalmente humilde quiero ser. No tiene tanta bendición, mucho más. Que un pequeño bendición, no es el que estoy bendecido. Que lo es la gloria ante Dios. Que las heridas que tiene Cristo, que resucitó Cristo, voy a enseñar y voy a decir, por ciento, porque yo soy, es el Señor, no soy yo. ¿Sabe qué? ¿Qué sabe lo que le pasó a Ezequiel? De un buen fruto porque se convirtió en un fruto que no daba buen fruto. Entonces dijo el profeta Isaías que ahora dice ese error que indica a ellos, va a indicarle las bendiciones que te dio. Te voy a decir algo, te lo voy a restar todo lo que te he dado, y
Ezequiel se humilló totalmente, humilde. Antes se humilló. No te lo voy a restar, te voy a restar tu fruto. Esa vez, hermanos queridos. Entonces el hijo que tuvo, no me acuerdo ahora, era el más pecador, su hijo que tuvo. El peor rey, podemos indicar, porque toda la destrucción al pueblo de Israel sucedió. Es hijo de Ezequiel, totalmente destruir ese pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué no te va a suceder a ti porque te arrepentiste? Lo que vas a vivir en esto, a tu continuación. ¿Y qué dijo? Que bueno es la palabra. No te importa nada más le interesa es a Él. Oh, guárdame, Señor. Guárdame, Señor. Tus hijos te van a caer mal, errores que vas a caer en el reinado de ese Babilonia que va a suceder ahí. Y todo se va a destruir. Depende tuyo de Ezequiel. Ese es tu fruto que hiciste. ¿Por qué? Porque hiciste, te dio Dios, te bendijo y te levantaste mucho. ¿Me viste? Bueno, no voy a ver los oros, mi plata, todos los palacios, que eso es lo que vas a indicar. Enséñale a tu Dios que tú te arrodillas y veas, ese es, arrodilla, y me dio la bendición, que me dio la misericordia, y hoy en día, porque no sé, porque Él no servía, y me dio la gracia, y qué es lo que porque no sé, debilidad me perdonó. Dios nos cuide, hermanos queridos, porque es importante todo, porque es la salvación de todos nuestros pecados, y solo ser siervo de Dios, que ser siervo, humilde total, y me humillo totalmente ante Dios creyente. Tengo un Señor, damos la gloria ante Dios de todo, y toda la glorificación, solamente tu buen fruto va a estar bendecido. Entonces tu mujer no es creyente, tu mujer, entonces tú no eres creyente, tu hombre, la gracia del Espíritu Santo que va a estar por delante suyo, va a bendiciones a tus hijos, para que seas humilde, para que te humilles totalmente, porque no vaya tristeza que está gritando en tu corazón, nada más glorificación ante Dios Todopoderoso, porque en tu corazón viene con todo lo que sucede en tu vida, depende de tu corazón. ¿Y cómo debe ser que voy a estar en mi corazón en todas las cosas que yo estoy diciendo? Por eso, escucho lo que digo. En ese momento lo estaba pensando. Muchas cosas no le gustaba a Dios. Entonces me dice el Señor, te estoy escuchando, me dice, todo lo que me sucedió. Oh, misericordia. Era cosa que no era buena. Y te estoy viendo con temor. Como era en la primera apostolado, todos vieron cuando subió 500, solamente 120 quedaron en la palabra de Dios en esa época. No sabían lo que iba a suceder, no sabían. Además, aquí no iba va a venir el Espíritu Santo. Sabían, Jeremías, la palabra, que todo que venía ante el Espíritu, todo. En el Viejo Testamento lo que sucedía, pero quedaron. No es todo lo que está hoy en día sucediendo, en un día, 2 días. Habían hacer cosas, estoy a perder todo, y se iban perdiendo, se estaban deshaciendo de todo, y Dios nos cuide de todo esto. No tengamos temor, no nos distanciemos, porque está estudiando y está quedándonos en la palabra de Dios, siervo de Dios, y al final de un día
no fue muchos días, en un día mandó al Señor la fuerza del Espíritu Santo. Empezaron a venir lenguas, bajar del cielo, del cielo, a cada uno a hablar en sus lenguas distintas. Se llenaron con el Espíritu, se llenaron a hablar lenguas distintas con el Espíritu Santo y quedaron ante ellos. Grandeza. Y gritaban duro y lo llevaban a su alrededor. ¿Qué es lo que están hablando? Entonces, todos ellos escuchaban en su altar. Entonces, cuando se llenaba el Espíritu, en eso salió Pedro afuera, después de los 12 apóstoles. El primer milagro del Espíritu al final, 3.000 hombres creyeron en Cristo, creyeron al Señor de todo el apóstol que había, se bautizaron, y grandeza, la primera, 3.000 hombres. ¿Cómo? ¿Cuánto había en esa época? ¿Cuántas personas habían? 20.000, 30.000, 50, 100.000 personas había en Jerusalén. 3.000 de una vez, en un solo día se bautizaron. El otro día 5.000 se bautizaron. En tampoco miles de personas se bautizaban en ese pueblo y creyeron ante Cristo. Y quedaron ante la norma. Ese es el verdadero Cristo. Para ser pueblo de Israel. Y para hoy, 4 cosas. La sangre, el muerto, Dios nos cuide de todo esto. Quedar en la palabra. No solo que Dios quiere que tengamos nosotros. Y yo le puedo decir, es fácil. Sí, me va a decir que es fácil, sí, es muy fácil. No lo vas a hacer tú, te lo va a regalar Cristo. Tú nada más ten cuidado, no te creas, no, fuera la enseñanza externa, ten cuidado corazón, fuera cosas distintas. Arrepiéntete, que quedando ante el Señor y te orando para que no caigas en los errores. Y todo lo demás lo va a hacer el Señor, porque te va en estos días que vienen, porque nunca va a suceder en otra época, porque la gloria de ese va a venir en esa casa, grandeza, como en la época de la primera. ¿Qué va a suceder? Pero 2 hombres tuvieron, no son ellos, 2 hombres se pusieron de acuerdo. Entonces, antes los filisteos fueron. Piensen ahora en esa época, cuando tenían la conducción del Espíritu Santo y querían tener fe, y se salía a diferenciar todas aquellas personas, todos los demás que estaban, y sabe lo que hace el Señor. Por eso, hermanos queridos, debemos orar, y yo voy a empezar con el tercero, porque todo lo que nos están haciendo delante de nosotros, nos están al lado, nos ponen en contra. No es la sangre porque no viene la mal, no se estén jugando, por se estén orando, arrepiéntanse, no te salga con nuestro pensamiento, la mente, no se salga de todo lo que no, el camino bueno y la verdad, y toda la justicia del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, con mucho cuidado, saber todo lo que estamos pensando, lo sabe el Señor, todo lo que decimos lo escucha Dios, todo lo que hacemos lo ve Dios. Dios se nos cuide. Queremos, todos creemos, verdadero, queremos ver la gloria de Dios ante nosotros. Amén.